Muy buenas tardes, alumnos. Vamos a dar inicio al tema de las obligaciones a plazo. El objetivo de este tema es que el educando conozca cómo se clasifican las obligaciones a plazo. En el artículo 1896 de nuestro Código Civil, la obligación para cuyo cumplimiento se ha señalado un día cierto solo será exigible cuando el día llegue. Si la incertidumbre consiste en que se ha de llegar o no el día, la obligación es condicional y se regirá por las reglas del capítulo anterior. Estamos hablando de las obligaciones condicionales. En su artículo 1897, el término estipulado en las obligaciones difiere de la condición en que no suspende la obligación y solo retarda su cumplimiento. En el artículo 1898 establece que lo que anticipadamente se hubiere pagado en las obligaciones a plazo no se podrá repetir. Si el que pagó ignoraba cuando lo hizo la existencia del plazo, tendrá derecho de reclamar del acreedor los intereses o los frutos que éste hubiere percibido del bien. En el artículo 1899, siempre que en las obligaciones se designe un plazo, se presume establecido en beneficio del acreedor y del deudor, a no ser que al tenor de aquella o de otra circunstancia resultare haberse puesto en favor del uno o del otro. El pago no podrá hacerse antes del plazo, sino de común acuerdo, salvo lo dispuesto en materia de consumidores y usuarios. Debemos entender que el plazo sirve tanto para el acreedor como para el deudor. Esto significa de que si usted tiene una fecha de plazo vencido, ¿verdad? Mientras no llegue el plazo, el otro también no puede exigir el pago. Eso favorece al deudor, pero también el plazo favorece al acreedor porque él tiene ya una fecha límite para que le pague. El artículo 1900 establece que si la obligación no señalare plazo, debe ejecutarse inmediatamente, pero si de su naturaleza y circunstancias se dedujere que ha querido concederse al deudor, el juez sumariamente fijará la duración de aquel, salvo los casos especiales establecidos por la ley. Del mismo modo fijará el juez la duración del plazo cuando éste haya quedado a voluntad del deudor y cuando por estar concebido en términos vagos y oscuros las partes no se han puesto de acuerdo sobre su inteligencia y aplicación. Es decir, que si ellos no estipulan en ese contrato de obligación un plazo, en este caso lo hará el juez. El 1901 dice, perderá el deudor todo derecho a utilizar el plazo. ¿En qué caso? Cuando después de contraída la obligación resulta insolvente, salvo que garantice la deuda. ¿Ah? Es decir, que él no tiene, después de que contrajo la obligación, él no tiene con qué pagar. Pero si él garantiza la deuda, es otra cosa. Porque hay que ver con qué va a garantizar el cumplimiento de esa obligación, con un fiador, con una hipoteca, puede ser con una prenda. ¿En qué otro caso el deudor pierde el derecho a utilizar el plazo? Cuando no otorgue al acreedor las garantías, no otorgue al acreedor las garantías que estuviera comprometido. Es decir, él no está prestando ningún tipo de garantía, entonces él pierde ese derecho. Otro de los casos sería cuando por actos propios hubiera disminuido aquellas garantías después de establecidas y cuando por caso fortuito o fuerza mayor desaparecieren, a menos que sean inmediatamente sustituidas por otras nuevas e igualmente seguras. Es decir, si no pusiste ninguna garantía, ¿verdad? O la garantía se disminuyó, entonces puedes poner otras nuevas garantías. En el contrato de mutuo e interés, cuando hablamos de mutuo, estamos hablando de préstamo, ¿verdad? Lo perderá, él pierde el derecho al plazo por el hecho de no pagar los intereses convenidos, una vez que para el efecto fuera reconvenido. Estamos hablando de que fuera contrademandado. El artículo 1902 establece que si el plazo de la obligación está señalado por días, a contar desde uno determinado, quedará excluido del cómputo que deberá empezar en el día siguiente. El artículo
está claro. El artículo 1903 establece que en las obligaciones a plazo cierto, los derechos son transmisibles, aunque el plazo sea tan largo que el acreedor no pueda sobrevivir el día del vencimiento. Ahora entraríamos a ver el articulado de las obligaciones alternativas. Entraríamos a hablar de las obligaciones alternativas. El Código Civil ha sido, si pudiéramos decir, fue reformado, no totalmente, pero para mí esta figura de obligación alternativa pues no aplica. No aplica en estos tiempos. ¿Por qué? Porque en ninguna parte y en ninguna casa comercial, después que usted abrió un crédito de 3, 4 productos y después usted sale con que no puede pagar cualquiera de estos productos o ninguno, la casa comercial no le va a dar a elegir a usted, ¿qué te parece si me pagas el televisor o me pagas la plancha? Entonces, no se da, no aplica aquí en nuestra legislación nicaragüense. Yo considero que esta figura debe haber sido completamente abolida. Debería de estar en prospecto una reforma total a este articulado de las obligaciones alternativas. Y yo les voy a explicar por qué. El artículo 1904 establece que el obligado alternativamente a diversas prestaciones debe cumplir por completo una de estas. Si usted se va a la Curazao y usted saca 3 artículos a crédito, la Curazao le va a hacer una sumatoria del monto total de todos los productos que usted sacó. No le va a decir, escoge cuál querés pagar o cuál podés pagar. Es absurdo. El acreedor, entonces dice el artículo, no puede ser compelido a recibir parte de una a recibir parte de una y parte de otra. Es decir, es ridículo, es absurdo que el acreedor te va a agarrar una cuota de un artefacto o de un producto y otra cuota de otro producto. Ellos te hacen un total, la sumatoria de todo lo que usted sacó a crédito. ¿Ah? El artículo 1905 habla de la elección, que la elección corresponde al deudor, a menos que expresamente se hubiera concedido al acreedor. El deudor dice no tendrá derecho a elegir las prestaciones imposibles ilícitas o que no hubieran podido ser objeto de la obligación. El artículo 1906 dice que siendo la elección que corresponde al deudor, no puede el acreedor demandar determinadamente uno de los bienes debidos, sino bajo la alternativa en que se le deben. Por ese motivo es que yo digo que esta figura no aplica dentro de nuestra legislación. ¿Por qué? Porque el acreedor no le va a dar el derecho de elegir al deudor qué artículo va a pagar. Él te hace una sumatoria y usted va a pagar el total de todo lo que usted sacó a crédito. Sigamos. El artículo 1907 dice la elección producirá efecto, ¿verdad? Sino después que fuere notificada. El artículo 1908 dice el deudor perderá el derecho de elección cuando de las prestaciones a que alternativamente estuviera obligado solo una fuere realizable. ¿Ah? Seguimos hablando de lo mismo, ¿verdad? Él pierde el derecho de elección, pero aquí no aplica en nuestra legislación nicaragüense esa elección. El artículo 1909 establece que la obligación es simple, aunque contraída en forma alternativa, si una de las dos cosas prometidas no podía ser objeto de la obligación. Estamos hablando de que o pagas una o pagas la otra. No aplica. En el artículo 1910, la obligación alternativa también se convierte en simple si pereciere uno de los bienes prometidos o no pudiera ya entregarse, aun cuando esto sucede por culpa del deudor. No puede ofrecerse el precio del bien en lugar del mismo. Si hubiera perecido ambos bienes y el deudor tuviera culpa respecto de uno de ellos, debe pagar el precio del último que haya perecido.
El artículo 1911 establece que el acreedor tendrá derecho a la indemnización de daños y perjuicios cuando por culpa del deudor hubieran desaparecido todos los bienes que alternativamente fueron objetos de la obligación. Aquí parte de este artículo podemos tomar que sí se aplica en nuestra legislación solo en el hecho de que si usted se va a una casa comercial y saca un artículo, vamos a decir, usted sacó una cama matrimonial y usted se la dio a su amante. Esa cama matrimonial, usted se peleó con su amante y su amante se la llevó. Y usted deja de pagarla porque usted está molesto, porque usted terminó esa relación con su amante. Pero viene a la casa comercial y le exige a usted el cumplimiento de la obligación. Pero ante el incumplimiento de la obligación, de acuerdo a la ley de prenda comercial, la prenda responde ante el incumplimiento de la obligación. ¿Qué significa esto? Que viene la casa comercial a su casa a retirar el producto que usted sacó a crédito y no está la prenda, ¿verdad? Entonces, en ese caso, la casa comercial lo va a demandar a usted por la vía judicial, por no tener la prenda, ¿verdad? Porque la prenda se desapareció. O en otro caso sería también si la prenda se destruyó, que viene equivalente a decir que se desapareció. Entonces, ahí estamos frente a un posible juicio, ¿verdad? A un posible juicio por incumplimiento de la obligación. ¿Ah? Entonces, en este caso, el acreedor dice, tendrá derecho a la indemnización de daños y perjuicios, cuando por culpa del deudor hubiera desaparecido todos los bienes. Pero aquí después habla que alternativamente fueron objetos de la obligación. Aquí no existe elección de alternativa, me pagas esto, me pagas aquello. Aquí o lo pagas todo o te embargamos. La indemnización se fijará tomando por base el valor del último bien que hubiera desaparecido o el del servicio que últimamente se hubiera hecho imposible. Esto no aplica en nuestra legislación. El artículo 1902 establece que cuando la elección hubiera sido expresamente atribuida al acreedor, la obligación cesará de ser alternativa desde el día en que aquella hubiera sido notificada al deudor. Y estamos hablando de que ellos le dan oportunidad al deudor de que elija alternativamente qué es lo que va a pagar. Hasta entonces la responsabilidad del deudor se regirá por las siguientes reglas. Si alguno de los bienes se hubiera perdido por caso fortuito, cumplirá entregando el que el acreedor elija entre los restantes o el que haya quedado si uno solo subsistiera. Después habla de que si la pérdida de los bienes hubiera sobrevenido por culpa del deudor, el acreedor podrá reclamar cualquiera de los que subsistan en el precio del que por culpa de aquel hubiera desaparecido. Si todos los bienes se hubieran perdido por culpa del deudor, la elección del acreedor recaerá sobre su precio. Las mismas reglas se aplicarán a las obligaciones de hacer o de no hacer en el caso de que alguna o todas las prestaciones resultaran imposibles. La diferencia de lo que establece el código con la vida real que nosotros tenemos aquí en Nicaragua en este año 2020 es que usted saca varios artículos a crédito y le hacen un monto total, una sumatoria para que usted pague y comience a pagar y amortizarlos todos simultáneamente, porque le hicieron una sumatoria. No existe en Nicaragua el hecho de que usted va a pagar alternativamente, voy a pagar este porque este puedo, ahora no puedo pagar aquel. No existe esa elección. Ahora entraremos a ver las obligaciones facultativas. En el artículo 19.13 establece que es facultativa la obligación que tiene por objeto un bien determinado, pero concediendo al deudor la facultad de pagar con ese bien o con otro que se designe. Aquí se le otorga facultad al deudor de pagar con otra cosa. En el artículo 914, en la obligación facultativa, el acreedor no tiene derecho para pedir otro bien que aquel que el deudor es directamente obligado. Y si dicho bien perece sin culpa del deudor o se hubiera hecho imposible su cumplimiento antes de haberse constituido en mora, no tiene derecho para pedir bien alguno. Estamos hablando de que tiene algún beneficio, en este caso, el deudor. En el artículo 1915, la naturaleza de la obligación facultativa se determina únicamente por la prestación principal que forma el objeto de ella. Cuando hablamos de naturaleza estamos hablando de dónde se origina.
¿verdad? Y es que se determina únicamente por la prestación principal que forma el objeto de ella. El artículo 1916 establece cuando la obligación facultativa es nula por un vicio inherente a la prestación principal, lo es también aunque la prestación accesoria no tenga vicio alguno. Es decir, extinguida la prestación principal se extingue también porque el vicio afecta tanto a lo principal como a lo accesorio. El artículo 1917 establece que si el objeto de la obligación principal hubiera perecido o se hubiera hecho imposible por culpa del deudor, el acreedor puede pedir el precio de la que ha perecido o el bien que era objeto de la prestación accesoria. Estamos hablando que el acreedor aquí está eligiendo, ¿verdad? Puede pedir el precio de la que ha perecido o el bien que era objeto de la prestación accesoria. En el artículo 1918, la nulidad del acto jurídico por motivo del objeto de la prestación accesoria no induce nulidad en cuanto a la obligación principal. Es decir, puede extinguirse la obligación accesoria, pero no la principal. Estamos hablando de que puede extinguirse el fiador, puede cambiar de fiador, puede cambiar de prenda, puede cambiar de cualquier garantía inmobiliaria, pero eso no implica que el cambiar la garantía inmobiliaria, la prenda o el fiador va a extinguir la deuda, la obligación principal. En el artículo 19 y 19 establece nuestro código que no tendrá influencia alguna sobre la obligación principal, ni la pérdida o deterioro del bien, ni la imposibilidad del hecho o de la omisión que constituye el objeto de la prestación accesoria. Es decir, que el daño que sufre la prestación accesoria no va a influir sobre la obligación principal. La obligación principal, usted debe y usted tiene que pagar. El artículo 1920 establece en caso de duda sobre si la obligación es alternativa, facultativa, se tendrá por alternativa. Ese es un beneficio que se le está otorgando al deudor, que si no puedes pagar de una manera, puedes pagar de otra. Ahora entraríamos a ver qué son las obligaciones de género. Nuestro Código Civil establece, esto es nuevo, novedoso, establece en su artículo 1921, son obligaciones de género aquellas que se deben indeterminadamente un individuo de una clase o género determinado. En la obligación de género, el acreedor no puede pedir determinadamente ningún individuo y el deudor queda libre de ella entregando cualquier individuo del género con tal que sea de una calidad a lo menos mediana. Estamos hablando de que se debe una obligación de género. El deudor queda libre de la obligación si él entrega a cualquier individuo del género. Entonces aquí sale beneficiado el deudor. En el artículo 1923 dice, la pérdida de alguna cosa del género no extingue la obligación y el acreedor no puede oponerse a que el deudor la enajene o destruya mientras subsisten otras para el cumplimiento de lo que se debe. Es decir, estás perdiendo una cosa de género, pero si vos perdés, puede ser algo del género, eso no implica que se va a extinguir la obligación, por supuesto que no, la obligación persiste. Y el acreedor no puede oponerse a que el deudor enajene o destruya, mientras subsisten otras para el cumplimiento de lo que se debe, ¿verdad? Es decir, el acreedor no se va a oponer a que él venda para poder venda alguna cosa accesoria para poder pagar la principal. Muchas gracias por su atención. Hemos concluido esta clase este día. Buenas tardes.